En 1993 à Clermont-Ferrand, une famille disparue pendant Pâques. 15 ans plus tard, un pèlerin découvrit quelque chose. Le père François Dubois marchait sur le sentier rocailleux reliant la basilique Notre-Dame de Fourvière au Mont Ventoux. Le pèlerinage de Pâques attirait des milliers de fidèles, mais il préférait les chemins moins fréquentés pour sa réflexion personnelle. À 45 ans, il servait depuis 2 décennies à la paroisse de Saint-Étienne, et ces moments de solitude lui permettaient de renouveler sa foi. Le soleil de midi frappait fort lorsqu'il décida de se reposer près d'une formation rocheuse naturelle. En cherchant de l'ombre, il remarqua quelque chose d'étrange parmi les pierres détachées. Un reflet métallique attira son attention. Il s'approcha et commença à déplacer les roches avec précaution. Ses mains touchèrent quelque chose de froid et métallique, une chaîne en or avec un pendentif en forme de cœur. « Oh mon Dieu !» murmura-t-il en examinant le bijou. Le pendentif portait une inscription gravée, « À ma Camille, avec tout l'amour de papa. » 1992. La chaîne était enroulée autour de fragments de tissu bleu, visiblement issus d'un vêtement d'enfant. Le père François continua à creuser et trouva d'autres objets, une petite chaussure vernie noire, une poupée en plastique sans tête et plusieurs boutons de vêtements. Quelque chose dans cette collection d'objets enfantins lui donna des frissons. Il ne semblait pas être de simples déchets abandonnés par des pèlerins. La manière dont ils étaient enterrés, l'état des objets et surtout la chaîne en or suggéraient quelque chose de plus sinistre. Le père François se rappela vaguement une histoire qu'il avait entendue des années auparavant, celle d'une famille disparue pendant Pâques. C'était en 1993, 15 ans exactement, une famille entière partie en pèlerinage et qui n'était jamais rentrée chez elle. Les détails étaient flous dans sa mémoire, mais l'affaire avait secoué Clermont-Ferrand. Il décida de poursuivre ses recherches méticuleusement. À quelques mètres de la première découverte, il trouva d'autres indices, une montre-bracelet pour homme, arrêtée à 11h47. Le bracelet en cuir était détérioré, mais le boîtier métallique portait une inscription, Antoine, 10 ans de mariage. Sophie, 1991. Le cœur du prêtre s'accéléra. Ces objets n'avaient pas été perdus par hasard. Quelqu'un les avait délibérément enfouis, et les dates coïncidaient parfaitement avec la période de la disparition dont il se souvenait. Il recueillit soigneusement chaque pièce dans son sac à dos et nota mentalement l'emplacement exact. De retour à Saint-Étienne cet après-midi-là, le père François se rendit directement aux archives paroissiales. Il fouilla dans les registres de 1993 jusqu'à trouver ce qu'il cherchait, une demande de messe pour le repos éternel d'Antoine Lefebvre, Sophie Martin, et leur fille Camille et Héloïse Lefebvre. La demande avait été déposée par Laurent Moreau, frère du disparu. Les archives contenaient l'adresse de Laurent, rue de la République 8C47, centre-ville. Le père François décida qu'il devait le contacter immédiatement. Ces preuves pourraient tout changer concernant ce qui était arrivé à la famille Lefebvre 15 ans auparavant. Ce soir-là, après la messe vespérale, le père François se rendit à l'adresse indiquée. Laurent Moreau, aujourd'hui âgé de 52 ans, ouvrit la porte, surpris de voir le prêtre. « Mon père, en quoi puis-je vous aider à cette heure ?»« Monsieur Moreau, je crois avoir quelque chose qui va beaucoup vous intéresser. Cela concerne votre frère Antoine et sa famille. » Laurent invita le prêtre à entrer. La maison était modeste mais bien entretenue. Dans le salon, il y avait des photographies familiales, dont plusieurs d'Antoine, Sophie et des filles, prises avant leur disparition. La ressemblance entre les frères était évidente, la même structure faciale robuste, les mêmes yeux noirs expressifs. Le père François posa les objets trouvés sur la table basse. Laurent pâlit en reconnaissant immédiatement la chaîne en or. C'est la chaîne qu'Antoine a offerte à Camille pour son 6e anniversaire. Il l'avait fait faire sur mesure chez un bijoutier de la place du marché Saint-Pierre. Où l'avez-vous trouvé, mon père? Sur le mont Ventoux, enfoui avec d'autres objets personnels de votre famille. Laurent prit la montre d'Antoine entre ses mains tremblantes. Cette montre, c'est moi qui la lui ai offerte pour leurs 10 ans de mariage. Sophie avait choisi l'inscription. Antoine ne la quittait jamais. Monsieur Moreau, j'ai besoin que vous me racontiez exactement ce qui s'est passé en 1993.
Je pense que ces objets sont des preuves importantes. Laurent se servit un verre d'eau avant de commencer son récit. Antoine, Sophie et les filles sont partis le jeudi saint de 1993 pour faire le pèlerinage traditionnel à la basilique. C'était une tradition qu'ils suivaient chaque année depuis leur mariage. Ils avaient prévu de rentrer le samedi soir, mais ils ne sont pas revenus. Jamais revenus. Le dimanche de Pâques, je suis allé les chercher lorsqu'ils ne se sont pas présentés pour le repas de famille. Leur maison était fermée, la voiture n'était pas là. J'ai pensé qu'ils avaient décidé de prolonger leur séjour, mais le lundi, ils n'étaient toujours pas là. Qu'avez-vous fait alors? Je suis allé à la police le mardi. Le commandant Jean Dupont a pris ma déposition. Il a dit qu'il était courant que les familles prolongent leur pèlerinage, qu'il fallait attendre quelques jours de plus. Laurent se leva et rapporta un dossier rempli de documents. Voici tout, la plainte originale, les rapports de recherche, les déclarations des témoins. L'enquête a duré 6 mois, mais ils n'ont rien trouvé. Ni la voiture, ni leur corps, ni aucune preuve de ce qui s'était passé. Le commandant Jean Dupont a dirigé l'enquête personnellement. Oui, il était en charge dès le début. Il a organisé des recherches dans les montagnes, vérifié tous les refuges et sites de pèlerinage. Il a interrogé des dizaines de personnes. Il semblait très engagé à retrouver ma famille. Le père François examina les documents. L'enquête semblait minutieuse sur le papier, mais quelque chose ne collait pas. Si les objets étaient enfouis sur le mont Ventoux, pourquoi les recherches policières ne les avaient-elles pas trouvés? Oh mon père, pendant toutes ces années, j'ai gardé l'espoir qu'ils étaient vivants quelque part, qu'ils avaient peut-être perdu la mémoire ou quelque chose comme ça. Mais ces objets, monsieur Moreau, je pense que nous devons porter ces preuves à la police immédiatement, mais pas au commandant Dupont. Pourquoi pas? Il connaît l'affaire mieux que quiconque. Parce que si ces objets sont restés enfouis tout ce temps si près de l'endroit où les recherches ont soi-disant eu lieu, il y a quelque chose de très grave qui ne va pas dans l'enquête initiale. Laurent comprit immédiatement l'implication. Vous suggérez que le commandant Dupont n'a pas fait son travail correctement, ou pire encore. Je ne veux pas faire d'accusations prématurées, mais je pense que nous devons parler à quelqu'un d'autre. Connaissez-vous un enquêteur actuel en qui nous pouvons avoir confiance? Mon voisin Paul a mentionné une fois que le détective Julien Lambert était très honnête. Il travaille aux homicides et a la réputation d'être incorruptible. Hola, me llamo Miriam Cohen. Nunca pensé que escribiría algo así, pero lo que me pasó es tan real que no puedo callarme. Verán, crucé al otro lado por un corto tiempo. Y allí conocí a alguien que nunca esperé. Conocí a Jesús. Sé que, como mujer judía, incluso decirlo parece imposible, pero sucedió. Y lo que me contó sobre Israel, sobre nuestro pueblo e incluso sobre líderes como Trump me ha conmocionado profundamente. Permítanme contarles ese momento paso a paso. Empezó un viernes por la tarde, escribí en mi correo electrónico, un día que se suponía sería normal. Estaba cocinando sopa de lentejas en mi cocina, tarareando la misma canción de Sabbath que cantaba mi abuela. Nada raro, pero sentía un peso en el corazón, casi como si el aire mismo se hubiera espesado. Recuerdo haberme detenido con la cuchara de madera en la mano. Mi hijo me gritó desde la otra habitación, «Mamá, ¿estás bien?» Forcé una sonrisa y respondí, «Sí, sí, solo estoy cansada». Pero por dentro, no me sentía bien. Hubo una extraña agitación, como si el mundo se hubiera movido un centímetro. Más tarde esa noche, mientras doblaba la ropa, sentí una repentina quietud que me envolvía. No era mareo. No era desmayo. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido, conteniendo la respiración. Solté la camisa que estaba doblando y susurré, «¿Qué me pasa?» El suelo bajo mis pies ya no se parecía al que conocía. Mi respiración se hizo más profunda, me zumbaron los oídos y los colores de la habitación se intensificaron, casi demasiado brillantes. Toqué la pared para mantener el equilibrio y pensé, ¿me voy a desmayar o es algo más?
Es difícil de explicar con palabras sencillas. Imagina estar sentado en una habitación silenciosa y de repente, el silencio se convierte en un sonido propio, un zumbido, una sensación de vida, que te transporta a tu interior. Eso fue lo que sentí. El momento se prolongó. Cerré los ojos y, en lugar de caer en la oscuridad, sentí como si me llevaran a una nueva luz. No era la muerte. No era el sueño. Era un pasaje. Y ese fue el día en que todo cambió. No me desplomé ni perdí el sentido de mí misma como la gente imagina. Era más extraño y suave. Oí mi propia voz susurrar, Miriam, respira. Pero no era yo quien me lo decía. Era como si algo dentro de mí me guiara. El reloj de la cocina sonaba más fuerte. El zumbido del refrigerador se volvió musical. Y luego silencio. En ese silencio, me sentí elevada. No hacia arriba, no hacia abajo, simplemente más allá. Mi cuerpo seguía en la habitación, pero yo no. Recuerdo haber pensado, me estoy volviendo loca. Y entonces, con la misma rapidez, una calidez me apretaba como el abrazo de mi difunta madre. Me sobresaltó porque no había pensado en ella en años. Sin embargo, allí estaba ella, o algo de ella, recordándome el consuelo que creía haber perdido. No luché contra ello. No pude. El aire estaba demasiado vivo, demasiado lleno de algo que exigía confianza. Las paredes de mi casa se difuminaron en lo que parecía agua, brillando con luz. Cada objeto cotidiano, el cesto de la ropa, el suelo de madera, se fundía en olas de oro. Y en ese brillo, empecé a sentir una dirección. No un lugar, sino una atracción. Como cuando alguien a quien amas te llama por tu nombre entre la multitud y tu corazón sabe exactamente a dónde acudir. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era un desmayo. Algo más grande se estaba desplegando. Ojalá pudiera decirte que fue dramático, pero la verdad es que fue el silencio lo que me ayudó a sobrellevarlo. El silencio no era vacío. Era como una canción demasiado perfecta para instrumentos hechos de la misma quietud. Mi corazón, que había estado acelerado, se calmó. Cada latido se sentía como un tambor que resonaba en la eternidad. Entonces llegó el momento en que me di cuenta de que ya no estaba atado por el peso. Mis pies no estaban en el suelo. Mis manos no temblaban. Estaba libre. Pero aquí viene lo más extraño. Aún podía oír el leve sonido de los pasos de mi hijo en la sala. Volvió a llamar, mamá. Y aunque quería responder, no me salía la voz. En cambio, sentí que me alejaba del sonido, como un tren que sale suavemente de una estación. El mundo al que entré era más suave que las nubes, pero más brillante que el fuego. Un río de luz pura se extendía ante mí, ancho e infinito, fluyendo sin agua, pero cargando la vida misma. Susurré para mis adentros, ¿dónde estoy? Y aunque no había nadie a la vista, sentí una respuesta, estás a salvo. Por primera vez en mi vida, no sentí ansiedad ni miedo, solo paz, pura y plena. Y en ese silencio, crucé el río. Nunca lo olvidaré. Imagina el agua, pero no agua. Imagina la luz moviéndose como olas, doblándose y brillando como si cada onda llevara voces y recuerdos. Ese era el río. Me quedé, o quizás floté, en su orilla. Mi crianza judía me dio imágenes del río Jordán, un lugar de paso, una frontera sagrada. Era así, pero más allá de todo lo que nuestras escrituras habían descrito. Me acerqué más y, al hacerlo, vi reflejos moviéndose a través de sus olas, rostros, generaciones. Vi a Abraham, a Moisés, a mis propios abuelos y a innumerables personas más, todos no como fantasmas, sino como presencias vivas hechas de luz. Susurré, temblando. ¿Soñaba? Y, sin embargo, el río latía con calidez, como si respondiera, no, estás viendo. El brillo no me cegó. Me sanó.
Cada pena, cada cicatriz que llevaba, pareció disolverse en su resplandor. Pero lo que más me conmovió fue la sensación de que alguien me esperaba más allá del río. Aún no podía verlo, pero sentía su mirada, poderosa, dulce, innegable. Así que me acerqué. Me quedé a la orilla de aquel río resplandeciente, demasiado aturdida para moverme. Fue entonces cuando lo oí. Un susurro, suave, delicado, casi como el viento rozando cuerdas. Decía mi nombre, Miriam. Me quedé paralizada. Mi primer pensamiento fue, esto debe ser mi imaginación. Pero luego volvió a sonar, esta vez más fuerte. Miriam. No era una sola voz. Eran muchas, entrelazadas como un coro. Algunos sonaban como hombres, otros como mujeres, otros como niños. No eran desconocidos. En lo más profundo de mi alma, los conocía. Ancestros, tal vez personas que habían rezado mucho antes que yo. Susurré, ¿quién eres? Mis palabras se desvanecieron en el aire, pero tenían un significado. Y entonces llegó la respuesta, impregnada de ternura. Siempre hemos estado contigo. Mis rodillas flaquearon aunque no tenía cuerpo con el que caer. Sentí olas de pertenencia azotándome. La culpa que había cargado como madre. Las dudas que había cargado como hija de Israel. Todo se derritió en sus voces. Una voz en particular se acercó como si se clavara directamente en mi corazón. Era mi abuela. Me habló en hebreo, igual que cuando yo era niña. María, no tengas miedo. No estás perdida. Te encontré. Se formaron lágrimas. Sí, incluso en ese lugar. Mi alma aún podía llorar. Y mientras esas lágrimas brillaban como gotas de luz, susurré, ¿pero a dónde voy? Y la respuesta fue simple, ¿a quién te espera? Y entonces lo vi. Al otro lado del río radiante, apareció una figura. Su túnica no era tela, sino la luz misma. Su rostro brillaba, pero no era cegador. Sus ojos, ¿cómo describirlos? Recogían galaxias. Y, sin embargo, cuando me miraron, me sentí como un niño visto por un padre amoroso. Susurré en voz alta, ¿quién eres? Aunque mi corazón ya lo sabía. Él sonrió. Oh, esa clase de sonrisa que no necesita labios. Fue amor derramado directamente en mí, y él dijo, soy Yeshua. Jade. El nombre resonó en mí, antiguo pero nuevo. Jesús. Mi mente judía luchó contra él. Pensé en todas las veces que lo descarté. Las veces que discutí con amigos cristianos, diciendo que nunca podría ser el Mesías. Y sin embargo, allí estaba, no como un extraño, ni como un enemigo, sino como la verdad misma, de pie ante mí. Quise discutir, pero no pude. Mi alma lo sabía, susurré, temblando. ¿Por qué yo? Se acercó a través de la luz, aunque sus pies no tocaron el suelo. Porque lo pediste en tu corazón, porque siempre has buscado la verdad, incluso cuando no sabías mi nombre. Mi pecho dolía de vergüenza y alivio. No me condenó. Me abrazó. No con los brazos, sino con su presencia. Y en ese momento supe que estaba ante aquel a quien mi pueblo había esperado. Cuando por fin recuperé la voz, le hice la pregunta que más me quemaba. Susurré, ¿y nosotros qué? ¿Y mi pueblo, Israel? ¿Cuál es nuestra postura contigo? El silencio que siguió no fue vacío. Fue, espera, como si todo el cielo se detuviera a escuchar. Yeshua me miró, y sentí la historia misma pasar a través de su mirada. No habló con rapidez. Dejó que la pregunta se hundiera como una piedra en agua profunda. Luego dijo, eres mi primer amor. Vine a ti primero. Nunca te he olvidado, ni me he apartado de mi pacto. Tragué saliva, con la voz quebrada,
pero muchos de nosotros no creemos en ti. Su mirada se suavizó y asintió. Sí, algunos ven, otros no. Pero llegará el momento en que el velo se levantará. Los corazones despertarán. Muchos me reconocerán, no porque los obliguen, sino porque finalmente verán quién soy. Lloré no por miedo, sino por la misericordia en sus palabras. No nos rechazaba. Esperaba pacientemente. Tartamudeé, así que hay esperanza. Su voz era firme pero tierna, siempre. En ese momento, sentí que cada oración de mis antepasados había sido respondida. Yeshua se acercó, su presencia lo llenó todo a mi alrededor. Y entonces me mostró algo. No con palabras, sino en visiones. Vi a Jerusalén brillar como una joya, pero no la Jerusalén de la política y el conflicto. Esta era una ciudad que brillaba de paz, llena de música, con gente abrazándose, sin miedo en las calles. Dijo, Israel ha sido elegido no por orgullo, sino por servicio, para ser una luz, para llevar mi historia incluso cuando es pesada. Protesté, pero estamos divididos. Luchamos. Dudamos. Estamos destrozados. Extendió la mano y en su palma vi hilos de oro entretejiéndose en una sola cuerda. Destrozado no significa abandonado. División no significa olvido. Me reuniré. Sanaré. E Israel volverá a ver mi rostro. Las palabras resonaron en mí como una promesa sellada en mis huesos. Susurré, ¿y qué hay de las naciones? Su mirada se hundió y dijo, las naciones observarán. Algunas honrarán, otras resistirán, pero el despertar de Israel será una señal no solo para los judíos, sino para el mundo. Ante eso, guardé silencio. Mi corazón se aceleró. Por primera vez, me di cuenta de que este encuentro no era solo para mí. Era para todos. En el momento en que Yeshua habló del despertar de Israel, el río de luz que nos rodeaba comenzó a ondularse. Y en esas ondas, vi algo que no puedo olvidar. Fue como si la historia misma se extendiera como un tapiz. Hilos de oro, plata y carmesí se tejieron a lo largo de los siglos. Algunos hilos brillaban con intensidad, otros se atenuaban, y sin embargo, todos estaban conectados. Susurré, temblando, ¿qué estoy viendo? Yeshua respondió con dulzura, la historia de mi pueblo. La historia del mundo. La profecía no se trata de predecir, sino de tejer. Cada acto de fe, cada oración, cada sacrificio se convierte en un hilo conductor. Me acerqué más, fascinado. Vi a Moisés alzando su bastón, a David tocando el arpa, a Esther de pie ante el rey. Y luego vi momentos más oscuros, guerras, exilios, traiciones. Sin embargo, incluso esos hilos estaban unidos al tapiz, no se desperdiciaban ni se olvidaban. Tartamudeé, ¿pero por qué tanto dolor? Él puso su mano sobre la visión tejida y dijo, porque la luz brilla más cuando atraviesa las sombras. No puedes comprender todo el diseño desde dentro. Pero debes saber esto, nada se pierde. Incluso el sufrimiento ha sido redimido en la historia. Las lágrimas me corrieron por el rostro. Durante años me había preguntado si nuestra historia era solo un ciclo interminable de pérdidas y retornos, pero aquí estaba él, mostrándome que todo tenía un significado. Luego añadió algo que me conmovió profundamente. Y la historia no ha terminado. Tú, Miriam, y tu pueblo aún tejen los hilos finales. La visión cambió. El tapiz dorado de la profecía se desvaneció, y se me mostraron las naciones de la tierra. Vi mapas que se desplegaban, fronteras resplandecientes, ejércitos en movimiento, líderes que ascendían y caían como piezas de un gran tablero. Sin embargo, por encima de todo, una mano seguía guiando las corrientes, invisible para la mayoría. Susurré, ¿por qué me muestras esto? La voz de Yeshua se tornó solemne porque las naciones no lo entenderán hasta que sea demasiado tarde. Muchos creen que el poder es suyo.
Pero todo reino humano es como polvo en el viento. Observé cómo algunas naciones se ensombrecían por el orgullo, dándole la espalda a la misericordia. Otras intentaron alzarse con justicia, pero se cansaron. Y en medio de todo, Israel brillaba como una vela en la tormenta. Él dijo, las naciones se unirán contra ella, algunas con ira, otras con envidia, otras con miedo, pero Israel se mantendrá firme, no por la fuerza de los ejércitos, sino por mi mano. Mi corazón latía con fuerza. Quise argumentar, pero Señor, eso suena imposible. Somos demasiado pequeños, demasiado divididos. Me miró con ojos que acallaron mi duda, y por eso el mundo sabrá que no fue por fuerza, ni por poder, sino por mi espíritu. Luego suavizó su tono. Dile a las naciones que su fuerza no es eterna. Su riqueza, sus líderes, sus ejércitos, pasan, pero la bondad, la justicia y la verdad son eternas. Sentí escalofríos. No era solo una visión. Esta parte fue una advertencia. Dudé incluso en escribir, pero es necesario contarlo. En medio de esas visiones, vi a un hombre alto y seguro de sí mismo, con una voz que resonaba entre la multitud. Era, sin duda, Donald Trump. Susurré confundido, ¿por qué él? ¿Por qué mostrarme esto? La mirada de Yeshua se estabilizó y respondió, porque los líderes son señales, no salvadores. Algunos son resucitados por un tiempo, para sacudir naciones, para revelar corazones. Trump es uno de ellos. Parpadeé, atónito. Pero muchos discuten sobre él. Algunos lo aman, otros lo desprecian. ¿Qué es verdad? Yeshua dijo que ambas son ciertas. Su ascenso expone lo que se esconde en los corazones de las personas. A través de él, el orgullo y la fe, la codicia y la esperanza, la división y la unidad se revelan uno al lado del otro. Él no es la respuesta, pero es un espejo que muestra a las naciones quiénes son. Me quedé sin aliento. Un espejo. Eso tenía sentido de una manera que nunca imaginé. Pregunté con cautela. ¿Tiene un lugar en el plan mayor? Asintió. Todo líder lo tiene. Algunos por justicia, otros por corrección, otros por advertencia. No te distraigas con el hombre en sí. Observa, en cambio, lo que revela su presencia. A través de él, las personas serán puestas a prueba, no solo en política, sino en sus corazones. Me estremecí. No se trataba de Trump como persona. Se trataba de lo que revelaba en el mundo, como la luz que golpea el cristal y muestra grietas nunca antes vistas. Y entonces Yeshua susurró, no busquen salvadores en los hombres. Mírenme solo a mí. Después de esa visión, mi corazón se sintió apesadumbrado. Naciones, líderes, advertencias. Todo me parecía demasiado grande. Una mujer de Jerusalén que solo quería vivir su vida sencilla. Susurré, Señor, ¿qué puedo hacer? Soy pequeña. La expresión de Yeshua cambió, sus ojos se iluminaron con algo más brillante, como si estuviera a punto de revelarme un secreto. Levantó la mano, de repente, vi una habitación, una cámara. No era de piedra ni de madera, sino de luz pura. Dentro de la cámara, las voces se elevaban como incienso, llenando el aire de fragancia. No eran gritos ni exigencias. Eran oraciones silenciosas, crudas, desesperadas y sinceras. Él dijo, esta es la cámara de oración. Cada palabra dicha con fe, cada susurro de un niño, cada gemido de un corazón quebrantado, están reunidos aquí. Nada está perdido. Guardé silencio, con lágrimas en los ojos. Él continuó, las naciones creen que el poder proviene de los ejércitos y la riqueza, pero yo les digo que el mayor poder proviene de esta cámara. La oración mueve lo que las espadas no pueden. Doblega la historia. Lo miré abrumada. ¿Pero acaso importan mis oraciones? ¿Solo las mías?
Sonrió como si le divirtiera mi duda. Tu oración es una llave. Sola es pequeña, pero unida a otras abre puertas que nadie puede cerrar. Miriam, no subestimes lo que llevas dentro. Lloré abiertamente. Siempre había rezado pequeñas oraciones por mis hijos, por la paz, por la sanación. Nunca imaginé que se recogerían en el mismo cielo. Y entonces Yeshua se acercó. Diles que la cámara oculta está abierta a todos. El cambio más fuerte no proviene de gritar, sino de arrodillarse. Después de que la cámara de oración desapareció de mi vista, pensé que las visiones habían terminado. Pero Yeshua se giró, y de repente en sus manos apareció algo que parecía un libro. No se parecía a ningún libro terrenal. Su cubierta brillaba con fuego vivo, y sus páginas relucían como cristal lleno de luz estelar. Incluso antes de que lo abriera, pude oír sonidos como el giro del viento, como ecos de canciones lejanas. Susurré, con la voz temblorosa. ¿Qué es eso?, respondió. Este es el registro del tiempo. Las historias de las naciones, las decisiones de los corazones, el despliegue de lo que está por venir. Se me cortó la respiración. Me acerqué, aunque me temblaban las rodillas. El libro se abrió solo y vi páginas llenas, no de palabras, sino de imágenes en movimiento. Se elevaban como humo, y luego se volvían claras como visiones. Vi mi propia vida escrita allí, momentos que había olvidado, incluso pequeñas oraciones que susurré de niña. No faltaba nada, ni un solo detalle. Me quedé sin aliento. Cada pensamiento, cada palabra, estaba ahí. Él asintió suavemente. Nada está oculto. Cada vida importa. Cada alma escribe su historia aquí. Volví a pasar las páginas y vi más allá de mí misma. Vi la historia de Israel. No solo las guerras y las victorias, sino las oraciones de la gente común que encendió velas en la oscuridad, que se aferró a la fe cuando la esperanza parecía perdida. Y entonces vi destellos del futuro. La gente despertaba, corría hacia Dios, dándose cuenta demasiado tarde de que habían pasado por alto lo que tenían delante todo el tiempo. Susurré, ¿por qué me muestras esto?, resonó suavemente la voz de Yeshua. Para que les digas que el libro aún se está escribiendo. Sus decisiones importan. Sus oraciones importan. Sus corazones importan. Temblé, abrumado por el peso de lo que había visto. Cuando las visiones se desvanecieron, Yeshua cerró el libro y me miró con ojos tan llenos de amor que sentí que mi alma se deshacía. Dijo, Miriam, no puedes quedarte aquí. Aún tienes un propósito. Temblé. Pero no quiero dejar este pedazo. ¿Cómo puedo volver al peso del mundo? Extendió la mano hacia mí, cálida como el fuego, sin quemarme. Porque ahora llevas esta luz. No es solo para ti. Es para tus hijos, para tu gente, para quienes buscan. Negué con la cabeza, mientras las lágrimas corrían como ríos. Pero no soy lo suficientemente fuerte. Sonrió y su respuesta me conmovió. No necesitas fuerza. Necesitas voluntad. Estaré contigo. Entonces me dio una opción. Aunque presentía cuál era el camino para mí. Puedes quedarte o regresar. Pero si regresas, llevarás mis palabras y no debes callar. El peso de su oferta era abrumador. Permanecer en paz eterna o regresar a un mundo roto con la carga de la verdad. Susurré, volveré, pero por favor, dame valor. Y él dijo simplemente, se me dará. En el momento en que elegí, sentí una atracción como nunca antes había sentido. Fue como si el río de luz se convirtiera en una corriente que me envolviera, llevándome hacia atrás. Grité, espera, solo un momento más. Pero la visión comenzó a desvanecerse. La luz brillante se atenuó en sombras. Las voces de mis antepasados se fueron apagando y la calidez de su presencia empezó a desvanecerse. Aún así, oí su último susurro.
No lo olvides. Eres amado y enviado. Entonces se oyó un sonido impetuoso, como el viento en una cueva. Mi alma se sintió presionada a través de un estrecho túnel de pesadez. La paz de la eternidad dio paso al peso de la carne, y de repente, la respiración me golpeó los pulmones. Abrí los ojos. Estaba tumbada en el suelo de la cocina, con la camisa que había dejado caer aún a mi lado. Mi hijo me sacudía el hombro, con los ojos abiertos de miedo. Mamá. Mamá, ¿estás bien? Di algo. Jadeé, le agarré la mano y susurré, estoy aquí. Pero por dentro, sabía que ya no era la misma. Había cruzado un umbral que las palabras apenas podían expresar. Lo primero que noté al regresar fue lo normal que parecía todo y, sin embargo, como ya nada lo era. El cesto de la ropa, el suelo de madera, la cara preocupada de mi hijo. Todo irradiaba significado. Era como si cada respiración, cada latido, tuviera un peso que nunca antes había reconocido. Le susurré a mi hijo, no tengas miedo. Algo pasó. Te lo contaré algún día. Asintió lentamente, aunque la confusión persistía en sus ojos. Esa noche, mientras yacía en la cama, repasé cada visión. El río, las voces, el hombre de blanco, el futuro de Israel, la advertencia a las naciones, la sala de oración, el libro, mi decisión. Lloré en silencio, no de miedo, sino de asombro. Estaba viva, pero llevaba la eternidad dentro. A la mañana siguiente, cuando encendí las velas de Sabbat, la llama titiló de forma diferente. Ya no era solo tradición. Era conexión, una puerta. Susurré oraciones con un nuevo fuego, sabiendo que estaban reunidas en esa cámara que había visto. Y cuando vi las noticias, naciones en guerra, líderes hablando, gente dividida. Ya no veía solo caos. Vi profecías desarrollándose, hilos tejiéndose, decisiones abriéndose camino en el gran libro. Sabía que no podía volver a vivir como antes. Mis ojos se habían abierto para siempre. Al regresar, pensé que tal vez las visiones se desvanecerían como sueños. Pero no lo hicieron. Se aferraron a mí con cada respiración. Durante semanas, intenté alejarlos, diciéndome, quizás era solo mi mente. Quizás era estrés. Pero en el fondo, sabía la verdad. Una noche, no pude dormir. Me senté a la mesa de la cocina, mirando la luz de la vela, y susurré en voz alta, Señor, ¿qué quieres que haga? Y su voz resonó de nuevo, no como un trueno, ni como una visión, sino como una suave impresión en mi espíritu. Díselo. Así que aquí estoy escribiendo esto. No porque quiera atención, ni porque me crea especial, sino porque se me mostró algo demasiado real, demasiado urgente como para callarlo. El mensaje es este, no nos han olvidado. No como individuos, ni como familias, ni como naciones. La mano de Dios sigue tejiendo la historia incluso cuando parece que el mundo se descontrola. Me mostró que Israel lleva una luz inextinguible, por muchas fuerzas que se unan contra ella. Me mostró que las naciones surgen y caen, pero la misericordia y la justicia son eternas. Y me mostró que líderes como Trump no son salvadores, sino espejos. Reflejos destinados a poner a prueba nuestros corazones, no a reemplazar a Dios. Pero el mensaje más importante de todos fue este, la oración es poder. Poder real. No el que gana elecciones ni mueve los mercados, sino el que transforma la historia. Cada oración susurrada, cada lágrima, cada palabra pronunciada con fe, se guarda, se escucha, forma parte de la cámara celestial. Y por eso comparto esto con ustedes, no como doctrina ni como política, sino como testimonio. Porque crucé el río de luz y se me dijo que hablara. Quizás se pregunten, ¿por qué tú, Miriam? ¿Por qué Dios te mostraría estas cosas? Créanme, me he hecho esa pregunta todos los días desde entonces. No soy profeta. No soy erudita.
Solo soy una mujer, una madre, alguien que lucha como cualquier otra persona. He dudado. He discutido con Dios. He cuestionado mi fe. Entonces, ¿por qué yo? Una noche, mientras luchaba con ese mismo pensamiento, sentí su respuesta llegar de nuevo. No en una visión esta vez, sino como un susurro en mi corazón. Porque lo dirás con sencillez. Porque no lo tergiversarás. Porque hablarás como alguien que no tiene nada que ganar. Y quizás sea eso. Quizás por eso me eligieron para verlo. Porque regresaría y escribiría este correo electrónico crudo y sin pulir, no como un sermón, sino como una historia. Creo que me mostraron esto porque muchos nos sentimos impotentes. Creemos que nuestras vidas no importan en el gran esquema de naciones, guerras y líderes. Pero lo que vi demuestra lo contrario. Cada vida es un hilo en el tapiz. Cada oración se guarda en la cámara. Cada decisión se escribe sola en el libro. Me mostraron esto para recordarnos que somos vistos, que somos amados, que la historia no ha terminado. Así que los dejo con estas, mis últimas palabras en este testimonio. No teman la sacudida. No pongan su esperanza solo en los hombres. Y no piensen que su voz es demasiado débil. Porque lo vi con mis propios ojos, hasta el susurro más silencioso mueve la eternidad. Y por eso creo que me fue mostrado esto. Cuando regresé, no se lo conté a nadie de inmediato. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Quién me creería? ¿Una mujer judía que afirmaba haber conocido a Jesús? Parecía imposible incluso para mí. Durante días, caminé por mi propia casa en silencio, cargando con lo que parecía el peso de un secreto demasiado grande para un solo corazón. En el mercado, cuando los vecinos me preguntaron, Miriam, ¿estás bien? ¿Te ves diferente? Solo sonreí levemente y dije, estoy bien. Pero por dentro, temblaba. Cada vez que encendía velas, sentía la cámara de oración sobre mí. Cada vez que escuchaba las noticias, recordaba las visiones de naciones y líderes. Cada vez que sostenía a mi hijo, oía el susurro, díselo. Pero tenía miedo. No de Dios, sino de la gente. ¿Qué pensaría mi familia? ¿Qué diría mi comunidad? ¿Me llamarían traidora, tonta? Una noche, sin poder soportarlo más, lloré en mi almohada, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me das esto si no puedo expresarlo? Y entonces llegó la respuesta en el silencio. Porque la verdad no es tuya. Es mía y la comparto a través de ti. Esa noche tomé una decisión. Hablaría aunque me temblara la voz, aunque se rieran, aunque perdiera amigos, porque cargar con el silencio era más pesado que cargar con el ridículo. Y por eso comencé a escribir este testimonio, no para obtener aplausos ni aprobación, sino porque el silencio ya no era una opción. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no intento convencerte. Simplemente te invito. Una invitación a creer que no te han olvidado, que formas parte de algo más grande, que el mismo Dios que me mostró el río, la cámara y el libro también vela por tu vida. No me importa qué religión profeses, qué dudas albergues ni qué fracasos escondas. Vi con mis propios ojos que nada se desperdicia. Ni siquiera tu más pequeña oración, ni siquiera tu más silencioso llanto. Yeshua me dijo, el tiempo es corto, pero la puerta sigue abierta. Y creo que por eso fui enviado de regreso, para decirte que aún hay tiempo para abrir tu corazón, para alzar la voz, para entrar en la cámara de oración donde el cielo te escucha. Así que esta es mi invitación para ti esta noche. Cuando estés solo, susurra. Susurra tu miedo, tu esperanza, tu duda, tu fe. No te preocupes por las palabras. Solo habla con sinceridad, porque te prometo que lo vi. Esos susurros se elevan como el fuego y se guardan. Puede que nunca te conozca. Puede que olvides mi nombre, pero si aceptas esta invitación, si te atreves a susurrar una oración sincera, descubrirás la verdad que toqué más allá del río.
Y esa verdad es simple. Somos vistos. Somos amados. Y la historia aún se está escribiendo. Esa es la invitación que les dejo. Desde ese día, ya no veo la vida de la misma manera. No puedo caminar por las calles de Jerusalén sin sentir que cada piedra recuerda oraciones susurradas mucho antes de mi nacimiento. No puedo mirar las estrellas sin recordar el río de luz que me trajo. Cada pequeño instante ha cambiado. Cuando mi hijo ríe, oigo ecos de eternidad en su voz. Cuando un desconocido me saluda en el mercado, veo más que una persona. Veo un hilo en el gran tapiz tejido junto al mío. Incluso el silencio se siente diferente ahora. Está vivo, lleno de posibilidades. Pero este don conlleva responsabilidad. Cada día me pregunto, ¿cómo vivo con lo que he visto? A veces siento la tentación de ocultarlo, de volver a la vida normal, y entonces regresa su susurro. Lleva la luz. Llevar la luz no significa subirse a un escenario ni gritar a los cuatro vientos. Para mí, significa decir la verdad incluso cuando me tiembla la voz. Significa encender velas con fe, no con hábito. Significa criar a mi hijo para que crea que su más pequeña oración conmueve el cielo mismo. Y tal vez para ti, llevar la luz sea diferente. Tal vez signifique perdonar a alguien que te hirió. Tal vez signifique elegir la bondad cuando la ira se siente más fácil. Tal vez signifique atreverse a tener esperanza de nuevo cuando la vida te ha dicho que no lo hagas. Comparto esto contigo porque lo que vi no era solo para mí. Era para cualquiera que estuviera dispuesto a creer que la historia no ha terminado. Que cada vida importa. Que la mano de Dios sigue obrando. Así que, si algo aprendes de mis palabras, que sea esto: tu vida no es común. Cada paso que das, cada decisión que tomas, cada oración que susurras, todo tiene peso. Tú también formas parte de la luz. Así vivo ahora cada día. No de forma perfecta, no sin duda, pero con el recuerdo de ese río en mi interior, recordándome que la eternidad está más cerca de lo que creemos. Y así sigo adelante cargando con